Tenemos que conocer los tiempos de la profecía de la Biblia. Como cristianos tenemos que aprender y conocer lo que la Biblia nos enseña acerca de los tiempos y cómo tenemos que vivir. Primeramente les quiero dar la bienvenida, decirle buenas tardes. Estamos aquí en el mediodía. Bendición para todos y vamos a traer una meditación este día domingo acerca de la vida o cómo nosotros deberíamos confrontar esta vida mientras estamos esperando al Señor Jesucristo en su venida. Y yo quería tomar, para dar esta meditación, quería tomar el libro de los Tesalonicenses cuando el apóstol Pablo le habla a ellos y les dice que ellos también lo que están haciendo. Como lo están haciendo, ellos lo están haciendo de una buena manera. Y cuando leemos estas palabras, es como decir, bueno, entonces nosotros también tenemos que vivir este ejemplo, tenemos que tener este ejemplo de los tesalonicenses en nuestras vidas, o como creyentes, como cristianos, como la iglesia de Cristo, tenemos que también estar viviendo de la misma manera. Y hay tres cosas particulares que vamos a estar tomando esta tarde, que el apóstol Pablo le habla en la primera carta. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Miren, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo que son tres cosas que él ve que ellos tienen que son muy buenas. Una es la obra de la fe, el otro es el trabajo del amor, y lo otro es la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Vemos que el apóstol Pablo aquí da un énfasis en estas tres cosas. Inclusive en el capítulo 5, versículo 8, dice: pero nosotros, o sea, esto ya prácticamente terminando lo que es la carta, ya prácticamente ya despidiéndose en la carta, dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí el apóstol Pablo, ya al terminar la carta, haber dado toda la introducción, el contexto y todo, prácticamente está terminando con los mismos tres factores, que es vestido con la coraza de fe, vestido de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, que sabemos que la salvación es de Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablándoles acerca de estas tres cualidades que tenía la iglesia de Tesalónica. Y lo primero que me gustaría hablar acerca de las obras de la fe, pero sin antes notar que el apóstol Pablo dice: pero nosotros que somos del día, o sea, nosotros tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber lo que estamos hablando, tenemos que conocer lo que creemos. Nuestra fe no se basa solamente en creencias, en palabrerías, no, sino que nuestra fe, el creador de nuestra fe es Jesucristo. Todo lo que creemos, todo lo que hacemos es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en Él, conocemos y creemos quién es Jesucristo, sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él nos ha traído paz para con Dios. Y todo lo que envuelve el Evangelio, todo lo que es el Evangelio, se puede decir, vamos aprendiendo en esta carrera, vamos conociendo cada vez más y vemos que la vida tiene problemas. No hay duda de eso, la Biblia siempre va a tener problemas, siempre va a haber dificultades, pero dentro de estas dificultades tenemos que tener estas tres cosas. Una, tenemos que tener la fe, tenemos que tener amor y también tenemos que tener esta esperanza viva.
Y estas tres cualidades son las que nos van a mantener firmes en el camino. Van a venir un montón de obstáculos, como a todo el mundo. El apóstol Pedro dice en su carta, el enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, y vamos a tener problemas, dice, pero esto le pasa a todos los cristianos del mundo, no solamente es algo personal, o solamente me pasa a mí, como algunos dicen, oh, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? No, eso le pasa a todo el mundo. Todos vivimos en una u otra crisis en esta vida. La vida es así. La vida está, se puede decir, este mundo está en las manos del maligno, como dice la Escritura. Entonces, al ver que este mundo está en las manos del maligno, entonces nada bueno viene para este mundo. Y siempre van a haber calamidades, siempre van a haber guerras, siempre van a haber rumores de guerra, siempre, perdón, siempre van a haber ciertas cosas que van a querer parar nuestro ánimo o van a afectar nuestras emociones. Y aquí lo primero que yo quería hablar es acerca de las obras de la fe, porque el apóstol Pablo le dice entonces que nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Entonces quería hablar un poquito acerca de lo primero, que es la obra de la fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y esto no significa que nosotros somos salvos por obras, nada, somos salvos por fe. Pero nuestra fe tiene que llevar obras. Esta fe, para que sea viva, tiene que llevar frutos. Si una fe no lleva fruto, entonces esa fe está muerta. Esa fe no tiene fundamento. Esa fe solamente es del labio para afuera. En nuestra vida cristiana, como nosotros deberíamos ser, tendríamos que tener estos resultados. Tendríamos que tener una fe que tenga obras. Unas obras, pero una obra de arrepentimiento. Miren, la fe tiene que ir acompañada de varios factores. No solamente el decir yo creo en Dios, o solamente en decir, o cuando vamos al servicio, vamos al culto, levantamos nuestras manos, adoramos y decimos yo creo en Dios y yo creo en su palabra. Eso es muy fácil de decirlo. La Biblia dice que también los espíritus creen al Señor y tiemblan, los demonios, ¿no? Entonces, no es ese tipo de fe lo que la Biblia está hablando, sino que una fe que demuestre que realmente creemos en el Señor, creemos su palabra, que connotamos lo que Jesús dijo, los atesoramos, lo creemos y lo empezamos a vivir. El apóstol Pablo, como Pedro, como Juan, también habla Santiago, hablan acerca de la fe, cómo un cristiano debería moverse. Y este movimiento de todo cristiano tiene que ser de una manera generosa. Miren, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad que es Jesucristo. Y cuando vemos la vida de Jesucristo aquí en la tierra, ¿qué es lo que Él hizo? Él compartió con los pobres, Él dio de comer a los pobres, Él le dio a los necesitados. Independiente que si ellos creyeran o no, incluso el mismo Jesús le dice, ustedes me están siguiendo solamente por los panes y los peces. El Señor sabía que había un interés de por medio, y si ustedes nomás me siguen por los panes y los peces. Pero el Señor nunca los corrió, nunca les dijo, ¿saben qué más? Ya no quiero estar con ustedes porque ustedes solamente me buscan por interés, ustedes solamente buscan su propio beneficio, y ahí los dejo y yo me voy. No, el Señor siguió haciendo, el Señor compartía con los publicanos, compartía con los pecadores, se sentaba a la mesa con ellos, hablaba con ellos, el Señor sanaba a muchas personas, y muchas de estas personas nunca lo siguieron. Solamente eran salvos y después se iban, como le pasó a los 10 leprosos. El Señor ayudó a estas personas que tenían lepra, que eran inmundos, eran mal vistos por la sociedad de aquellos tiempos. Entonces ellos se acercaban a Jesucristo y fueron y le dijo, bueno, vayan a presentarse al sacerdote, y dice que cuando iban en el camino todos fueron sanos, pero uno solamente regresó a darle las gracias. Entonces vemos que en esto Jesús hacía muchas cosas, pero Él era muy generoso, y de la manera en la cual nosotros tenemos que practicar esta fe. Nosotros tenemos que ser generosos con nuestro prójimo, tenemos que hacer el bien a nuestro prójimo.
No sacamos nada con decir yo tengo mucha fe, pero no hacemos nada para nuestro prójimo. Tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que compartir el mensaje de salvación, tenemos que nosotros obedecer a la palabra de Dios, tenemos que honrar a Dios no solamente con nuestras palabras, sino que también tenemos que honrar a Dios con nuestros hechos. Y una de las cosas más importantes que nos trae el obrar en la fe es que cuando empezamos a hacer este tipo de obras, nuestra vida se empieza a santificar, nuestra vida empieza a cambiar porque vemos el mundo de otra manera. Empezamos a conocer y a ver unas necesidades en la vida de los demás. Conocemos lo que el sufrimiento de las otras personas, porque si nos quedamos nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar o dentro de nuestra iglesia y de ahí no salimos a ninguna parte y solamente nos dedicamos a orar, a leer la palabra y cantar y todo, pero no salimos a este mundo, no salimos a compartir las buenas nuevas, entonces nos creamos una inconsciencia y nos creamos dentro de una, se puede decir, de un cubo que de ahí no salimos y no conocimos la verdad de las demás personas. No conocemos lo que las demás personas sufren o que las demás personas están sintiendo. Total, nosotros tenemos a Jesucristo y ya tenemos paz, pero no es lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor nos mandó a hacer la gran comisión, a ir y predicar el Evangelio, ir y bautizar, ir y enseñar, discipular. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Y cuando vamos en ese camino, cuando empezamos a orar, entonces empezamos a conocer las necesidades, empezamos a conocer el dolor de los demás, empezamos a ver tantas cosas que eso nos conmueve y eso nos lleva a hacer más cosas y cada vez más cosas. Y todas estas cosas tienen que ser totalmente desinteresadas. Jesucristo nunca pidió nada por los milagros que él hizo. Jesucristo nunca lucró con todas las cosas que hizo y tampoco los discípulos, tampoco ninguno de los apóstoles. La Biblia nunca nos enseña que ellos lucraron con el Evangelio. Todo lo hacían con amor y todo lo hacían por fe, todo lo hacían porque lo que ellos habían recibido gratis, ellos también lo daban gratis, lo daban de una manera en la cual ellos se conmovían y ellos no podían buscar algo de vuelta. Ellos solamente lo hacían por amor. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vemos la necesidad de nuestro prójimo, vemos lo que el Señor puede hacer por otros, vamos. Y aquí es donde entramos a la segunda parte, lo que es el trabajo del amor. Entonces, el apóstol Pablo le dice, y de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Cuando salimos a las calles, vamos a otros lugares, empezamos a predicar, vemos la necesidad que hay y eso nos conmueve. Y al conmovernos empieza a crecer esta necesidad de poder ayudar. Y esto yo lo llamo el amor, porque si empezamos o decimos, bueno, ¿qué es el amor? El amor, hay muchas variantes del amor, pero yo quería hablar del amor de Cristo, del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene que ser algo totalmente empático y tiene que también ser de una manera altruista. La parte empática es que tú vas a empezar a sentir lo que otros sienten. La empatía es como que ponerte en el lugar de otros, es como poder sentir, aunque tú no lo hayas pasado, aunque tú no lo hayas vivido en carne propia, pero solamente al estar con esa persona, como dice la palabra, tú tienes que discernir los espíritus de las personas, empiezas a sentir muchas veces el dolor, la tristeza, cómo están hundidos, y eso te hace una persona empática. Y lo otro es altruismo. El altruismo es procurar el bien a los demás. Y esto se tiene que hacer de una manera totalmente desinteresada. Como yo siempre pongo un ejemplo,
Es decir, cuando tú amas a alguien, ya sea que te vas a casar, estás con un novio o lo que sea, tú tienes un amor a una persona por lo que esa persona te hace sentir. Tú te enamoras de alguien porque ese alguien te hizo sentir especial. Ese alguien te trató bien, entonces creció el amor. Se sabe que el hombre, cuando está adolescente, va en busca de una muchacha, empieza la cacería. Entonces, ¿cómo es eso? Es hacer sentir bien a la otra persona. Y cuando esta persona se siente bien, entonces dice, oh, yo estoy enamorada, o yo siento amor. Y cuando, por lo generalmente, en este tipo de relaciones, dice, oh, yo mi vida daría por ti, o yo podría dar todo por ti. Pero a veces, ya estando casados, pasa un tiempo, ya quizás las cosas no son tan iguales y ya no podríamos decir, yo mi vida voy a dar por ti. Al contrario, si sabes que mejor, ¿por qué no te largas? O cosas así. Ese tipo de amor no es lo que la palabra del Señor nos está enseñando o nos quiere decir. No es como decir, bueno, yo voy a amar a alguien por lo que esa persona me hace sentir. O no, yo voy a donar algo o voy a ayudar a alguien porque eso me hace sentir bien, eso trae paz a mi corazón. No, ese no es el tipo de ayuda o el amor que el Señor está hablando, sino que es un amor altruista. Como yo le decía, Jesucristo hasta lloró por ver el sentimiento que tenía la gente, y el Señor solamente lo hacía por amor. Él sabía que lo iban a crucificar, su propio pueblo, la misma gente que Él ayudó, la misma gente que Él sanó, esa misma gente después lo estaba crucificando, esa misma gente después lo estaba condenando. Y Él sabía, obvio que sabía. Él conocía lo que iba a suceder, Él sabía que iba a suceder esas cosas, pero de todas maneras Él siguió haciendo cosas. Es la misma manera que la cual nosotros tenemos que enfrentar esta vida, con un amor diferente. No es ese amor de, bueno, según lo que yo recibo, es como yo voy a amar. Según lo que yo puedo colgarme medallas en el pecho por ayudar a esta persona, o a sacarme una selfie cada vez que yo estoy ayudando a alguien, y ponerlo en redes sociales para que la gente diga, oh, qué bueno eres, oh, qué bonito lo que haces. O sea, si lo haces desinteresadamente, claro, eso sirve, pero si no va a funcionar. Y siempre ha estado esa contienda, ¿no? En hacer las cosas para el mundo, o hacer las cosas realmente porque te nace, realmente porque tienes el amor de Dios. Inclusive Jesucristo dice, bueno, ellos ya recibieron su recompensa, ellos quieren aplauso, esa es su recompensa, eso es lo que recibieron, y pueden hacer muchas cosas, pero al final de cuentas esa va a ser su recompensa, pero no la de nosotros. Nosotros tenemos otra recompensa, estamos buscando otro camino, otro fin, como el apóstol Pablo dice, bueno, yo he acabado la carrera, dice a Timoteo, yo he guardado la fe y ahora me espera una corona incorruptible, una corona de vida, lo que yo tanto luché, lo que yo tanto pedí, lo que yo tanto esperé, ahora me espera. Entonces tenemos que tener estas dos cualidades dentro del amor, dentro del servicio de Dios, lo cual es la empatía. Miren, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar en forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Y esto es totalmente dentro de nuestras emociones. Hay personas que dicen, que tú eres emocionalista, y esto y el otro, y critican, y otros, no, que tú eres muy frío, y que esto y el otro. No, mira, tenemos que dejar esas cosas a un lado. El Señor nos hizo con emociones, con sentimientos, y esto es bueno, porque si ponemos estas emociones y estos sentimientos al servicio del Señor, entonces las cosas van a resultar bien. Y al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos o lo que podemos hacer, lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Nada lo que podamos lograr hacer nosotros acá, nada es nuestro. Todo lo que nosotros podemos tener, ese amor, esa compasión, eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios nos creó, Él es nuestro creador. Todo, absolutamente todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Dios. ¿Qué gloria vamos a ganar? No vamos a agarrar ninguna gloria nosotros.
todo lo tenemos que hacer totalmente desinteresado. Y es a donde entra el altruismo. Mira, el altruismo son las personas que actúan de una manera totalmente desinteresada, que solamente buscan el beneficio de la otra persona, no buscan un beneficio personal. Y esta es la manera en la cual el amor de Dios se tiene que, o los frutos de este amor tienen que verse en la empatía y en el altruismo. Son dos cosas muy importantes. Y cuando empezamos a trabajar de esta manera, empezamos a ver estas cosas, entonces podemos llegar a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, que dice, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo tener todos los dones, yo puedo hacer mucha bulla, puedo hacer esto y esto, pero si no tengo amor, eso absolutamente no sirve de nada. Absolutamente esas cosas no sirven. Todas las cosas que yo puedo hacer en este mundo para beneficio personal o para colgarme medallas, como le haya dicho, medalla en el pecho, o ponerme yo una autocoronarme como que si yo fuera el grande, al final esas cosas no sirven de nada. Y puedo hacer mucha bulla, como hay mucha gente que hace mucha bulla, pero al final esas cosas no sirven de nada. El apóstol Pablo dice, si tú no tienes este amor que te motiva, este amor desinteresado, no sirve absolutamente de nada. El apóstol Pablo, él predicaba, él sembraba iglesias, él iba por aquí, por allá, y él no pedía nada de vuelta. Él solamente lo hacía por amor. Y es la misma manera en la cual nosotros tenemos que lograr tener en nuestras vidas, lograr tener en nuestras emociones, lograr atesorar en nuestro corazón esta manera de ayudar desinteresadamente. Y este es las obras del amor que el apóstol Pablo le dice a las tesalonicenses. O sea, ellos, cuando leemos la historia en Hechos, Pablo fue ahí y estuvo prácticamente, dice que tuvo 3 días del Señor, o sea, tuvo tres sábados, que prácticamente fueron menos de un mes, fueron 3 semanas. Estuvo ahí el apóstol Pablo predicando con su equipo, porque él siempre llevaba un equipo a predicar, y predicaron, formaron esta iglesia, y esta iglesia se formó en 3 semanas. Él se fue y esta iglesia siguió. Y él dice, bueno, ustedes son una iglesia diferente. Ustedes realmente entendieron y comprendieron estas 3 partes. Comprendieron las obras de la fe, la obra del amor y también la constancia en la esperanza. Y esta esperanza, ¿qué es lo que es la esperanza? Miren, nuestra esperanza está en la venida de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros anhelamos, porque mismo apóstol Pablo dice, si Jesucristo no resucitó de los muertos, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra creencia. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Imagínense hacer todas estas cosas que hacemos, que predicamos, que decimos, que nos esforzamos, para que esto no sea verdad. Es como que suena, no sé, como que suena, ¿para qué lo estamos haciendo? Pero Jesucristo es tan bueno que Él se revela a nosotros por medio de su evangelio, por medio de su palabra, por medio de su oración, y vemos un cambio. Vemos que lo que sentimos no es de este mundo. Vemos lo que sentimos, lo que experimentamos, totalmente divino, totalmente de Dios. Si fuera por nosotros, estaríamos totalmente perdidos, estaríamos hundidos en el pecado, estaríamos hundidos en la depresión, estaríamos hundidos, no sé, quizás donde estaríamos con los vicios y tantas cosas. Pero todas las cosas que hemos vivido a través de este tiempo en el Evangelio, hemos visto la mano de Dios. Si no fuera por una mano poderosa, una mano extraordinaria, estas cosas no estarían sucediendo, o no podríamos estar donde estamos. Y eso se lo damos gracias al Señor, y creemos, tenemos la convicción que hay un Dios, tenemos la convicción en Jesucristo, y tenemos la convicción que Él mandó al Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos lleva a esta verdad, nos lleva a esta confianza, nos lleva a conocer esta fe. Y la esperanza que tenemos es totalmente en Jesucristo. Toda esperanza del cristiano está en la segunda venida de Cristo, que algún día vamos a ir a morar con Él. Y esto es lo que Pablo le había predicado, esto es lo que Pablo le había enseñado acerca de la venida de Cristo. Y ellos eran constantes en esta esperanza.
Ellos, las cosas que hacían, lo hacían porque estaban esperando a su rey, estaban esperando al Mesías, estaban esperando a Jesucristo. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera, pero con fe, con amor y esperando en Jesucristo, sabiendo que todas las cosas que hacemos, que podemos lograr hacer, es para Jesucristo. Miren, hay dos libros importantes allá en el cielo. Uno es el libro de la vida, donde si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, vamos a ser salvos. Pero hay otro libro que es el libro de las obras. Y ese libro también va a ser abierto. Y se va a ver todas las cosas que hicimos. Pero no solamente lo que hicimos por hacer, sino cómo lo hicimos. De qué manera confrontamos esto. Como cuando Jesucristo habla de este que se pegaba en el pecho. Dice, ten misericordia de mí, pero había otro que está, Señor, mira, yo hago esto, y le decía un montón de cosas, sacando de todas las cosas que él hacía, y Jesucristo dice, bueno, ¿quién al final salió justificado? ¿Cierto? Entonces es lo mismo que tenemos que entender nosotros, que las cosas que hacemos no es por una vanagloria, no es por ponerme una medalla en el pecho, sino que lo hacemos solamente para Jesucristo. Y lo que esperamos es que algún día vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Y la iglesia de Tesalónica creía eso. Pero ¿cuál es el problema? Porque ellos tenían que ser constantes en esta esperanza, porque el apóstol Pablo les dice que ellos tienen la misma lucha que tiene la iglesia en Judá. Y la lucha que tenía en Judá eran con los religiosos. Eran con los que querían que, bueno, aparte de que, bueno, ustedes ya conocen a Jesucristo, ahora ustedes tienen que judaizar. Ustedes también tienen que tener estos preceptos humanos o las ideologías de los fariseos. Ustedes ya, bueno, tienen que incorporar estas cosas. Entonces ellos tenían esa misma lucha. Entonces ahora ya no era como que, bueno, vamos a esperar al Señor por fe, sino que ahora tenemos que hacerlo por obras. Entonces el apóstol Pablo dice, no, ustedes tienen la misma lucha, pero ustedes han sido fuertes, han sido fieles en que no se vaya a meter esta falsa doctrina o esta falsa enseñanza a la iglesia. Y nosotros peleamos de la misma manera. Si ustedes se meten a la internet, ustedes buscan por aquí, por allá, van a encontrar tantas cosas que se dicen, tantas falsas enseñanzas, tantas falsas doctrinas, pero tenemos que mantenernos firmes en lo que es la doctrina, la sana doctrina del Evangelio. Tenemos que leer nuestra palabra, nuestra Biblia, tenemos que leer la palabra del Señor y ahí vamos a encontrar la sabiduría, vamos a encontrar el conocimiento y vamos a encontrar, sobre todo, vamos a encontrar la vida eterna en la palabra. Miren, yo siempre recomiendo usted vaya y usted escudriñe la Escritura. No es que otro la vaya a escudriñar por usted y le va a meter ideas o le va a meter una doctrina o le va a poner algo en su mente, en su corazón. Porque eso pasa bastante. Hay muchos cristianos que solamente se conforman con ir a la iglesia y que alguien les enseñe, alguien les predique, pero ellos no escudriñan, no se ponen a ver la palabra, no se ponen a ver lo que realmente está diciendo las Escrituras, y por eso hay tanta gente que está engañada, tanta gente que está en el error porque no buscan. Nosotros, aparte de estar yendo a una iglesia, escuchando a nuestro pastor, escuchando a nuestros líderes, nuestra responsabilidad es como la iglesia de Berea o el pueblo de Berea, que ellos iban y confrontaban todo con la Escritura. Cuando Pablo les enseñaba, bueno, ellos iban a la Escritura. Es de la misma manera en la cual nosotros tenemos que ser. Para poder crecer sanamente, tenemos que conocer. Y aquí tenían ellos también otro problema, la iglesia tesalónica, que algunos ya estaban predicando que la venida del Señor ya estaba pronto, ya era en sus días. Entonces muchos dejaron de trabajar, muchos dejaron de hacer sus responsabilidades porque ya estaban creyendo en una doctrina o en un evangelio, entre comillas, que le estaba diciendo que ya la venida de Jesucristo ya estaba ahí, ya venía a la vuelta. Entonces muchos dejaron de hacerlo. Entonces al final el apóstol Pablo le dice, miren, nosotros tenemos que conocer, Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. Pero eso es para los que están
en las tinieblas, eso para los que están en la noche, eso para los que no ven, va a llegar como ladrón en la noche. O sea, nadie se va a dar cuenta de esto y Jesucristo va a llegar. Pero nosotros no, dice, nosotros somos de día. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que escuchar, tenemos que interpretar la Biblia, tenemos que conocer la Biblia, y ahí vamos a entender los tiempos, vamos a entender las estaciones, más o menos cuándo Jesucristo va a venir, cuáles son los tiempos proféticos que se tienen que cumplir. Y ahí podemos estar hablando de Daniel, podemos estar hablando de Apocalipsis, de Ezequiel, y podemos estar hablando de las profecías también mileniales y todo eso. Es necesario escudriñar la Escritura, es necesario entender. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, y nosotros, incluyendo la iglesia tesalónica, somos de día. Tenemos que entender. Y ahí donde el apóstol Pablo también le dice, y yo les voy a contar este secreto. Entonces, ¿por qué? Porque muchos están hablando de la muerte, muchos están hablando de qué pasa con las personas que están muriendo, que no llegaron a la venida de Cristo, entonces ellos murieron y ahí quedaron. Entonces ahí el apóstol Pablo le empieza a explicar porque se está metiendo esta doctrina. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, hay un misterio, que los que ya duermen, entonces ellos resucitarán primero, y los que estamos en vida, si es que llegamos a estar en vida, cuando Jesucristo venga a encontrarnos en las nubes, entonces nuestro cuerpo va a ser glorificado, y todo esto incorruptible esto corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad, y ahí le empieza a hablar el apóstol Pablo. Entonces él estaba diciendo, bueno, una de las cosas que ustedes tienen que, se cuestionan las cosas, ustedes se preguntan, y entonces el apóstol Pablo les da esta enseñanza. Pero una de las cosas importantes que él dice, nosotros somos del día, nosotros tenemos que conocer, nosotros vamos a ver las estaciones, vamos a ver los tiempos, porque el Señor dijo, cuando le preguntaron acerca de su venida, él dijo, miren, la hora, el día y la hora nadie la sabe, solamente mi Padre que está en los cielos la conoce. Pero lo que él sí dejó fue señales. Entonces nosotros nos guiamos por las señales que Jesucristo dijo. Vemos la Biblia, leemos las profecías, leemos todos y sabemos y empezamos a conocer qué son las cosas que tienen que suceder, cuántos años tienen que pasar, cuántos días tienen que suceder, quién tiene que venir antes que Jesucristo venga, y empezamos a conocer. Al final de cuentas, la verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y esta verdad nos hace libre. Nos hace libre de cualquier otra doctrina, nos hace libre de amar este mundo, nos hace libre de amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas, nos hace libre de nuestras malas decisiones, nos hace libre de nuestras malas decisiones por culpa de nuestras emociones, debilidades, tentaciones. Entonces vamos a conocer la verdad, pero ¿cómo conocemos la verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando nos lleva a esta justicia, nos lleva a esta verdad, quiere decir que nos va a llevar a la palabra de Dios. No nos va a llevar a hacer otras cosas que sí son buenas, positivas, pero la verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y lo otro que vamos a encontrar en la palabra de Dios, o vamos a adquirir por medio de la palabra de Dios, es la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy, muy importante. Tendremos que escudriñar. Y yo quería hablarle acerca de esto. Lo que Pablo le dice a las tesalonicenses, a la iglesia tesalónica. Tenemos que tener estas tres cosas, estas tres cualidades. Uno, que tenemos que obrar por la fe. Tenemos que trabajar en amor. Y también tenemos que ser constantes en la esperanza. Y con esta invitación, mis hermanos, yo los dejo. Espero que esto les ayude al que necesitaban ayuda y al que necesitaban refuerzo en sus vidas, que esto también sea de bendición. Escudriñemos siempre la Escritura de Dios, que ahí vamos a encontrar todas las respuestas para nuestra vida. La pregunta que usted tenga la va a encontrar en la palabra de Dios. Así que yo les voy a pedir que me acompañen a hacer una pequeña oración para ya despedirnos de esta devocional, de esta meditación de esta tarde. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, porque tú no nos dejas huérfanos. Aunque Jesucristo vino a esta tierra, mi Dios, a morar por un corto tiempo, tú mandaste, Señor, el Consolador, que es tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo, mi Dios,
es el que nos va a llevar, es el que nos va a guiar, es el que nos va a mover, mi Dios, hacia esta verdad, la verdad de tu palabra, la verdad del conocimiento, nos va a llevar a tu verdad, que es Jesucristo tu Hijo, mi Dios, que es la esperanza nuestra. Ayúdanos, mi Dios, a crecer en fe. Necesitamos fortalecernos en esta fe porque esta fe, mi Dios, es la que vence al mundo. Si estamos fuertes, estamos firmes en esta fe, mi Dios, vamos a caminar y vamos a caminar firmemente. Vamos a caminar, mi Dios, ganando terreno, mi Dios. Vamos, cada vez que nos propongamos algo, mi Dios, tú vas a tener ese respaldo hacia nosotros porque usamos la fe, esa fe en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y también te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener un amor incondicional. Mi Dios, que nos ayudes con nuestras emociones, porque a veces nuestro corazón es engañoso. A veces nuestros sentires son engañosos, pero permítenos, mi Dios, andar en tu amor. Tú eres amor. No hay otro amor más grande que el tuyo, mi Dios. Tú amaste, Señor, sin condiciones. Tú amaste, Señor, tú amas a toda la humanidad, nos amas a nosotros y es el amor que tenemos que reflejar a este mundo, mi Dios. Un amor desinteresado. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por tu palabra. Y una de las cosas, mi Dios, que tú oraste, Jesucristo, oraste al Padre, que cuando dejaste a los discípulos, tú hiciste una oración, pero que nunca les falte la fe. Que sean fuertes en la fe, mi Dios, y esa es la misma oración que yo te pido por todos nosotros, por tu iglesia, mi Dios, que nunca nos falte la fe, porque tenemos esta esperanza, una esperanza viva en ti. Una esperanza, mi Dios, en la cual estamos, mi Dios, con esta fe, mirando hacia arriba, mi Dios. Este mundo es cruel, muchas veces, mi Dios, nos da unas malas pasadas, pero tenemos esta confianza en ti, que tú vas a venir y tú vas a enjugar todas las lágrimas de tus santos. Va a llegar el momento, mi Dios, que tú dices que vas a borrar toda lágrima, todo sufrimiento de nuestras vidas. Mi Dios, y ese momento lo esperamos. Te pedimos que tú estés con nosotros en este transcurso de esta vida. En esta carrera, mi Dios, que todo cristiano está pasando. Quizás algunos en este momento están cantando victoria. Gloria a ti, Señor. Quizás otros están tristes, mi Dios. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a esos hogares. Llegue a esas personas, mi Dios. Y que tú los restaures con tu Espíritu Santo. Que tú los llenes de fe y los llenes de esperanza, mi Dios. Y ayúdanos, mi Dios, a ser como esta iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, mi Dios, a tener estas tres cualidades bien pregnadas en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza y porque sabemos que tú siempre, siempre estás con nosotros. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos despedimos. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para las personas que nos están escuchando. Y que tengan un bonito día domingo. Yo sé que muchos van a estar en sus servicios o van a sus servicios. Que sea un domingo bendecido. Que la gloria de Dios se manifieste en cada servicio que hoy hacemos como iglesia. Que Dios los bendiga, mi Dios, mis hermanos, y nos vemos a la próxima.